Yemenay ha dicho hola a todos. Hoy quiero que nos sumerjamos en una de las preguntas más provocativas y, sinceramente, más importantes de la geopolítica actual. Es una cuestión que toca la fibra misma del orden mundial y que, dependiendo de a quién le preguntes, generará una respuesta inmediata o un silencio incómodo. La pregunta es la siguiente: ¿es Israel realmente un aliado de Estados Unidos? Ahora bien, si haces esta pregunta en voz alta, la inmensa mayoría de las personas responderá de forma automática: por supuesto que lo es. Dirán que Estados Unidos entrega a Israel miles de millones de dólares en asistencia militar cada año, que lo protege sistemáticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que envía portaaviones al Mediterráneo para defender sus fronteras y que comparten valores democráticos. Es la respuesta estándar, la que escuchamos en las noticias y en los discursos políticos. Sin embargo, hoy quiero desafiar esa suposición desde su base. Porque creo que si analizamos la historia con una lupa crítica, si aplicamos correctamente los principios de la teoría de juegos y observamos las acciones por encima de las palabras, la respuesta es exactamente la contraria. Israel no es el aliado de Estados Unidos. Israel es, en realidad, el reemplazo de Estados Unidos. Sé que esta es una afirmación fuerte, una idea compleja que choca con la narrativa oficial, así que quiero guiarte por este análisis paso a paso. Necesitamos entender la historia profunda, la teoría de juegos aplicada al poder y la estructura real de cómo funciona el mundo, no como nos dicen que funciona en los libros de texto, sino cómo se mueve realmente el poder en las sombras. Para empezar, debemos recuperar un modelo que es fundamental para tener un marco de referencia sólido. En el centro mismo del sistema mundial actual existe lo que llamamos el imperio. El imperio es el músculo, es la fuerza militar bruta que se encarga de dar forma a las reglas del juego y de asegurar que se cumplan. Históricamente, durante los últimos 80 años, ese imperio ha sido Estados Unidos. Alrededor de este músculo imperial se encuentra la finanza. Estamos hablando de Wall Street, la City de Londres, el Banco de Pagos Internacionales. Ellos son los maestros del juego, ellos establecen las reglas económicas, deciden quién prospera y quién se hunde en la miseria. Luego tenemos la economía global, que funciona sobre el andamiaje del dólar estadounidense. Y por encima de todo esto, se encuentra lo que los estadounidenses denominan el orden internacional basado en reglas, representado por organizaciones como la ONU o la Organización Mundial del Comercio. Estas instituciones existen principalmente para convencer al mundo de que el sistema es justo y equitativo, pero su función real es ocultar al imperio y a la finanza detrás de una máscara de legitimidad institucional. Aquí reside la idea clave: cada jugador dentro de este sistema, los bancos, las grandes corporaciones, las agencias de inteligencia, las familias de la élite, tiene un interés primordial, que es mantener el sistema tal como está. No quieren mejorarlo ni cambiarlo de raíz, quieren mantener el statu quo porque todos ellos se benefician enormemente de él. Pero aquí surge el gran problema: el músculo de este sistema, el imperio americano, se está debilitando visiblemente. Y cuando el músculo se debilita, todo el sistema corre un riesgo existencial. Por eso, los maestros del juego, la finanza internacional, tienen hoy una pregunta urgente: ¿quién reemplaza a Estados Unidos? Sé que esto suena como una afirmación audaz, así que permíteme demostrarlo utilizando la historia, porque esta no es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, es uno de los patrones más comunes en la historia de las civilizaciones, algo que yo llamo el patrón mercenario. Funciona así: cuando un gran imperio envejece y se vuelve complaciente, ya no quiere hacer el trabajo sucio. No quiere ser el que aprieta el gatillo, el que desestabiliza regiones o el que ejerce la violencia directa, porque quiere sentirse bien consigo mismo. El imperio viejo quiere proyectar una imagen de ser civilizado, democrático y respetuoso de las leyes. Entonces, ¿qué hace? Contrata mercenarios. Subcontrata la violencia a un tercero. La historia está llena de ejemplos fascinantes. Miremos a los romanos. En sus inicios, los romanos eran básicamente mercenarios que luchaban para los etruscos en la península itálica. Hacían el trabajo sucio mientras los etruscos disfrutaban de su riqueza. Pero un día, los romanos se miraron entre sí y dijeron: un momento. Nosotros somos los que morimos en el campo de batalla. Nosotros somos los que luchamos. Los etruscos son débiles, son corruptos y han perdido el norte. ¿Por qué estamos sirviendo a gente así? Y así, los romanos reemplazaron a los etruscos y Roma se convirtió en el imperio. Lo mismo ocurrió con los mongoles, que empezaron como mercenarios y guardias fronterizos para los chinos.
Hasta que un día, Gengis Khan observó a China y se dio cuenta de que ellos eran más fuertes y determinados que sus amos, y terminaron conquistando China. Los aztecas en México siguieron el mismo camino, empezando como mercenarios para los colhuacanos antes de reemplazarlos. El patrón es claro, el mercenario eventualmente se vuelve más poderoso, más determinado y más dispuesto a luchar que el imperio al que sirve, y termina por ocupar su lugar. Ahora, miremos a Israel bajo esta luz. Israel fue creado en 1948 por británicos y estadounidenses. ¿Cuál era el objetivo real? Que fuera su pitbull en el Medio Oriente, un factor de inestabilidad que diera a las potencias occidentales una excusa constante para intervenir en la región del petróleo. Israel era su portaaviones terrestre, su mercenario, su ejecutor. Durante décadas, Israel cumplió este papel a la perfección, libró guerras, desestabilizó gobiernos y absorbió todo el odio y la crítica internacional para que Estados Unidos pudiera mantenerse al margen y parecer limpio. Pero hoy Israel está mirando a Estados Unidos y diciendo exactamente lo mismo que los romanos dijeron de los etruscos: nosotros hacemos el trabajo. Nosotros hacemos los sacrificios. Estados Unidos es débil, está sumido en la corrupción y ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no deberíamos ser nosotros el imperio? Para entender cómo se elige un imperio, usemos una analogía financiera. Imagina que eres un inversor con billones de dólares y dos empresas vienen a pedirte inversión. La empresa es antigua, tiene mucha experiencia y recursos, pero es lenta y está llena de burocracia. La empresa B es joven, ha fallado antes pero tiene un hambre voraz, están dispuestos a trabajar 16 horas al día, saben que si fracasan mueren y harán lo que sea necesario para sobrevivir. La mayoría de la gente pensaría que la empresa A es la apuesta segura, pero el inversor inteligente invierte en la empresa B, porque su supervivencia depende de ese éxito y nunca se permitirán ser perezosos. Así es como la élite global elige un imperio. Buscan tres cosas: unidad, capacidad y determinación. Si aplicamos este marco a Estados Unidos hoy, el resultado es desolador. En cuanto a la unidad, solo el 40% de los estadounidenses apoya la guerra actual contra Irán. Eso significa que el 60% de la población está en contra o es indiferente a lo que hace su ejército. Eso no es unidad, es una fractura social profunda. En cuanto a la capacidad, Estados Unidos gasta el 41% de todo el presupuesto militar mundial, y sin embargo, un dron iraní que cuesta unos pocos miles de dólares puede destruir un helicóptero de millones. Un portaaviones de 13,000 millones de dólares tuvo que retirarse del teatro de guerra en solo 3 semanas por temor a ser hundido. El F-35, un avión que costó 100 millones por unidad y tardó 26 años en desarrollarse, fue derribado. Esto no es capacidad, es corrupción disfrazada de tecnología. Y finalmente, la determinación. Estados Unidos tiene pánico de informar sobre sus bajas. El Pentágono está aterrado de mostrar al público cuántos soldados mueren realmente. En Iwo Jima, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió 6,000 marines para tomar una isla pequeña, y estaban orgullosos del sacrificio porque entendían el costo de la victoria. Hoy, envían 5,000 marines esperando ganar una guerra contra una nación de 90 millones de personas en una geografía imposible. Eso no es determinación, es un delirio. Estados Unidos fracasa en las 3 pruebas. Ahora miremos a Israel. Unidad, el 82% de los israelíes apoya lo que está ocurriendo en Gaza y el 66% cree que están en una guerra existencial por su propia supervivencia. Esa es la voluntad nacional sobre la que se construyen los imperios. Determinación, Israel ha demostrado en Gaza que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin importar el horror del mundo o la opinión pública internacional. Capacidad, en 2024, Israel llevó a cabo el ataque de los buscapersonas en el Líbano. Gastaron 275 millones de dólares, planearon durante décadas y rompieron el espinazo psicológico de Hezbollah en un día. Compara eso con los 13,000 millones de Estados Unidos en un barco que tuvo que huir. ¿En quién invertirías tú? ¿En la empresa A, Estados Unidos, o en la empresa B, Israel? Aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante. Existe lo que algunos llaman el proyecto del Gran Israel. Ciertos grupos muy poderosos dentro de Israel creen, basándose en textos antiguos, que su territorio legítimo se extiende desde el río Nilo en Egipto hasta el río Eufrates en Irak. Esto incluiría partes de Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Siria y Turquía.
Curiosamente, Irán no forma parte de este mapa geográfico. Entonces, uno se pregunta, si Irán no es parte del territorio del Gran Israel, ¿por qué Israel tiene tanto empeño en ir a la guerra contra ellos? ¿Por qué empujan a Estados Unidos con tanta fuerza a este conflicto? La respuesta es brillante por su simplicidad. El mayor obstáculo para el Gran Israel no es Irán, es Estados Unidos. Piénsalo bien. ¿Quién controla actualmente el Medio Oriente? ¿Quién tiene las bases militares en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, Kuwait y Bahrein? ¿Quién controla el flujo del petróleo y las rutas comerciales? Estados Unidos lo hace. Las bases estadounidenses están sentadas exactamente sobre la tierra que el proyecto del Gran Israel reclama como propia. Por lo tanto, la estrategia consiste en usar esta guerra contra Irán para destruir al imperio americano desde dentro. Obligas a Estados Unidos a sobreextenderse, a gastar dinero que no tienen armas que no funcionan, en una guerra que no tiene una condición de victoria clara. Agotas a Estados Unidos económica, política y militarmente hasta que se vea obligado a retirarse de la región. Y cuando Estados Unidos se vaya, ¿quién llenará ese vacío de poder? Israel. Esto no es una teoría conspirativa, es pura teoría de juegos y es así como los imperios han transicionado siempre. El viejo imperio se agota y el nuevo imperio espera su momento. Muchos pensarán, pero Irán e Israel son enemigos mortales. ¿Cómo puede Israel reemplazar a Estados Unidos si Irán sigue ahí? Aquí es donde entra la tercera ley de la geopolítica. Los fuertes se respetan entre sí y se aprovechan de los débiles. Ahora parece que todos están en bandos opuestos, pero a medida que la guerra avance y se demuestre que Irán es fuerte y Estados Unidos es débil, las alianzas cambiarán. Los fuertes no desperdician energía peleando entre ellos eternamente, se miran y dicen, dejémonos en paz y dividamos a los débiles entre nosotros. Esto es lo que creo que ocurrirá a largo plazo entre Irán e Israel. Una vez que Estados Unidos se retire, ellos serán las dos potencias restantes y tendrán que llegar a un acuerdo. Además, hay algo sobre Irán que nadie menciona. Esta guerra, que supuestamente iba a destruirlos, los ha hecho drásticamente más ricos. Para evitar que el precio del petróleo subiera demasiado, Estados Unidos permitió que el petróleo iraní fluyera sin sanciones efectivas, e Irán ganó $14,000 millones casi de inmediato. Recuerda que el presupuesto militar anual de Irán es de solo 10,000 millones. En un solo movimiento, Estados Unidos les dio más dinero del que gastan en su ejército en todo un año. Irán está ahora incrustado en dos redes comerciales globales masivas, el corredor de transporte norte-sur que une a Rusia con India y Asia, y la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Irán es el epicentro del comercio euroasiático. Esto significa que, incluso si Estados Unidos gana militarmente, Irán gana económicamente. Su economía será más fuerte después de esta guerra, lo que les da menos razones para aceptar términos estadounidenses. Todo esto nos lleva a un nuevo escenario mundial que yo llamo Pax Judea. Así como tuvimos la Pax Romana, la Pax Británica y la Pax Americana, nos movemos hacia la paz israelí. ¿Cómo se ve esto? Primero, control de los recursos del Medio Oriente. Israel está geográficamente en el centro de todo, con acceso al Mediterráneo, al Mar Rojo, a África, Europa y Asia. Segundo, el corredor comercial India-Medio Oriente-Europa. La ruta más eficiente pasa directamente por Israel, y ellos controlarán el centro de este flujo. Tercero, datos e inteligencia artificial. Israel tiene más centros de datos que cualquier otro país de la región y el mejor talento tecnológico. En el siglo XXI, los datos son el poder y la vigilancia es el control. Quien controle la infraestructura de IA controlará a la población. Y cuarto, superioridad de inteligencia. Es curioso notar cómo el ISIS ha atacado en casi todos los países musulmanes excepto en uno, Israel. Muchos analistas creen que esto no es casualidad y que demuestra una capacidad de inteligencia estratégica que ningún otro país puede igualar. Finalmente, debemos preguntarnos qué significa esto para Estados Unidos. El país está gastando billones de dólares, sacrificando a sus jóvenes y destruyendo su economía, pero el principal beneficiario no es Estados Unidos, es Israel. Como dijo Julian Assange, el objetivo de las guerras estadounidenses no es necesariamente ganarlas, sino que nunca terminen para que el complejo militar industrial pueda transferir el dinero de los contribuyentes a una élite transnacional. Pero yo añadiría algo más, están acelerando el declive del imperio americano y el ascenso del imperio israelí. Cada dólar gastado en bombas en Teherán es un dólar que no se gasta en las carreteras, escuelas u hospitales de Detroit o Baltimore.
Estados Unidos se está consumiendo a sí mismo para construir el imperio de alguien más. Lo más doloroso es que el pueblo estadounidense no sabe que esto está ocurriendo. Les dicen que es por su seguridad, por la democracia, para evitar que Irán tenga armas nucleares. Pero la realidad es mucho más oscura. Esta guerra es el capítulo final del Imperio americano y el primer capítulo de la Pax Judea. En resumen, la élite global necesita un nuevo músculo porque Estados Unidos ya no puede cumplir ese papel. Israel ha estado haciendo su audición, demostrando unidad, capacidad y determinación. El patrón mercenario nos dice que esta transición es históricamente inevitable. Esta guerra contra Irán está diseñada para agotar a Estados Unidos y crear las condiciones para el dominio israelí. Al final, los fuertes se repartirán el tablero. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que esto sea lo que deba pasar, ni que sea bueno o malo. Lo que hago es usar la historia y la teoría de juegos para describir lo que es probable que ocurra. Esto es historia predictiva. El objetivo no es la profecía, sino agudizar nuestro pensamiento y entender mejor el mundo en el que vivimos. Si este análisis es correcto, tenemos un marco de referencia. Si es erróneo, nos servirá para ajustar nuestro modelo. Así es como piensa un estratega. La próxima vez, discutiremos la estrategia para desmantelar el imperio desde dentro, analizando las armas económicas, el mercado de valores y cómo forzar la retirada definitiva. Gracias por acompañarme en este análisis profundo.